¿Qué tal, mis hermanos de verdad y vida? Espero que estén muy bien. Les envío un cordial saludo, un abrazo, esperando que se encuentren de lo mejor, esperando que estén iniciando este año de la mejor manera posible. Así que me gustaría compartirles precisamente porque estamos iniciando el año, una meditación acerca de lo que implica el iniciar un año nuevo. Y lo digo de esta manera porque en nuestra cultura en particular tendemos a recibir todos los años nuevos con una actitud de iniciarlo lo mejor posible. Y por eso es que en nuestra cultura enfatiza mucho en los propósitos de Año Nuevo. Yo no sé si tú ya tienes propósitos de Año Nuevo, pero me gustaría que tú y yo veamos a continuación qué es lo que Dios tiene que decirnos, cómo deberíamos iniciar el año. Y ahora, lo que te voy a compartir el día de hoy es algo que creo que es idóneo, creo que es algo que puede ayudarnos a iniciar el año, aunque también lo que puedo decir que lo que a continuación voy a compartir es algo que todos los días deberíamos de tratar de hacer. Nuestra cultura popular, el año nuevo se recibe con propósitos. Y los propósitos pueden abarcar desde hacer ejercicio, desde bajar de peso, pueden incluir el obtener un nuevo trabajo, pueden incluir muchas cosas que aún no alcanzo a pensar. Y también haciendo una reflexión en el año pasado, pudieron haber cosas que no alcanzamos a concluir, que no alcanzamos a hacer, sueños que no logramos realizar. Y también el año nuevo o este año que estamos iniciando, podemos hacer una reflexión de todas aquellas cosas que no logramos alcanzar, que no pudimos hacer. Y en base a eso, hacer una reflexión. El apóstol Pablo, en una de sus cartas, específicamente la carta a los Filipenses, él puso algo en el capítulo 3 que creo que nos puede servir de ayuda a la hora de mirar el nuevo año. Y quiero que juntos vayamos y lo leamos. Está en el capítulo 3, en el versículo 12, 13 y 14. Esos van a ser los tres versículos en los cuales quiero que nos enfoquemos el día de hoy. Lo voy a leer y espero que ustedes estén en casita también leyendo en sus Biblias lo que a continuación dice Pablo. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aquí tenemos al apóstol Pablo diciendo algo muy importante que creo que nos puede ayudar a cada uno de nosotros. Él hace una cosa. Eh, y como bien muchas personas al día de hoy, en los propósitos de año nuevo, no es un propósito normalmente el que se quiere alcanzar, son varios propósitos. Inclusive les decimos cuáles son tus propósitos de año nuevo en plural, nunca lo decimos en singular, cuál es tu propósito, sino cuáles son tus propósitos. Pero Pablo nos dice, yo solamente tengo una cosa, no tengo una lista de cosas o una lista de propósitos por hacer. Por lo menos en esta parte de la Biblia, Pablo dice, tengo una sola cosa. El cristiano creo que comete un error cuando ve su vida cristiana al modo de poner a Dios en primer lugar, en el sentido incorrecto. Y déjame explicarlo. Muchas veces se nos ha dicho que Dios debe ser
o Dios debe de ocupar el primer lugar. Y es cierto, sin embargo, eso se ha malentendido. Porque para muchos cristianos el poner a Dios en primer lugar es como poner a Dios en la lista como la primer cosa por hacer. Supongamos que en el día tengo que lavar ropa, tengo que lavar los trastes, tengo que hacer la comida, tengo que ir al trabajo, tengo que ir al gimnasio, etcétera, etcétera. Y muchas personas bien intencionadas dicen, no, pero lo primero que voy a hacer es pasar tiempo con Dios. Y ese es un modo erróneo de pensar. Dios no debe de ser aquello que sea lo primero en nuestra lista por hacer, sino más bien Dios debe de ser lo único en nuestra lista por hacer. Ahora déjame explicar lo que esto significa. Con lo que esto quiero dar a entender es que Jesús no debe ser el primero en la lista, sino que más bien esto debería de ser que Jesús se aleje de todas las cosas que hagamos. Jesús debe estar presente a lo largo de todo nuestro día. Debe de estar controlando todas las cosas de la lista. Así que este es el eje central del pensamiento cristiano. Este es el eje central del pensamiento paulino. Ahora, Pablo dice esto, no que lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto. Pablo comienza en el versículo 12 con un no que lo haya alcanzado ya. ¿A qué se refiere con que Pablo no ha alcanzado eso? Bueno, si revisamos los versículos anteriores nos vamos a dar cuenta que Pablo venía hablando acerca del pleno conocimiento de Cristo. Pablo lo dijo de esta manera, déjame leerlo desde el versículo 8, Filipenses 3 del versículo 8 en adelante, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Ok, Pablo nos dice que no es que ya lo haya alcanzado. Dos cosas que podemos notar: el pleno conocimiento eh, eh, y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Pablo dice, yo no he alcanzado el pleno conocimiento de Cristo y tampoco es que ya sea perfecto, no es que ya sea como Él. Pablo comienza con una negación y esto es interesante porque la negación nos habla de la preocupación del apóstol Pablo de que lo puedan malinterpretar, de que sus palabras sean malinterpretadas. Pablo ya dijo que lo más importante es conocer a Cristo comparado con todas las cosas que en la vida cotidiana podemos hacer o con todas las cosas que podamos o queramos alcanzar. Lo más importante es conocer a Jesucristo, ser como Él. Pero Pablo no quiere dejar la impresión que él ya ha logrado ser semejante a Cristo, que él ya ha logrado la perfección, como lo interpretaron muy posiblemente o muy probablemente los corintios. Los corintios habían hecho de su vida algo erróneo al practicar los dones espirituales como simbolismo de haber alcanzado la madurez espiritual o la perfección espiritual. ¡Qué gran error! Y aquí Pablo es muy probable
que se esté refiriendo a los filipenses en este sentido para que no lo malinterpreten. Les dice a los filipenses entonces, no que lo haya alcanzado ya, ese no que podríamos también traducirlo como lo cual no significa que yo ya sea perfecto, lo cual no significa que yo ya tenga el pleno conocimiento de Cristo. No, eso no significa. Entonces, Pablo nos va a decir qué es entonces lo que él quiere hacer. Una vez que ha evaluado su vida, una vez que ha dejado ver la preocupación de que no lo vayan a malinterpretar, qué es lo que Pablo procede a decir. Entonces dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Ok, no lo he alcanzado, pero prosigo. No lo he alcanzado, pero prosigo. Una de las cosas que el cristiano tiene que poner en mente es que eh, en la vida cristiana nunca vamos a poder alcanzar la perfección. Nunca vamos a poder alcanzar la perfección en la vida. Sin embargo, deberíamos de vivir la vida cristiana como si pudiéramos alcanzar la perfección. Debíamos de tener una lucha continua contra nosotros mismos, contra todo aquello que nos quiere impedir llegar a la meta. Y Pablo utiliza aquí términos de los Juegos Olímpicos, términos del atletismo. Dice el versículo 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Aquí está el propósito que nos debe definir como cristianos en este año nuevo que comienza. Una cosa hago. Esa cosa que Pablo hace se puede dividir en dos. ¿Y cuáles son esas dos cosas? Olvidando lo que queda atrás y extendiéndose a lo que está por delante. Y estos términos, que son términos que Pablo está utilizando del atletismo de los Juegos Olímpicos, Pablo dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En esta predicación o en esta enseñanza me estoy refiriendo principalmente a los cristianos. Para poder competir en los Juegos Olímpicos, tú tenías que tener la ciudadanía griega para poder competir en los Juegos Olímpicos. Tenías que tener la ciudadanía. Y en ese sentido lo que quiero expresarme es que aquellos que deben de proseguir a la meta, aquellos que deben de hacer esa una cosa, son los que ya tienen la ciudadanía celestial. En otras palabras, solamente los que son cristianos pueden proseguir a la meta. Por ende, todos aquellos que no sean cristianos no pueden proseguir a la meta. Lo primero es que tienen que conocer a Jesucristo, que tienen que hacerle su Señor y su Salvador. Dicho esto, Pablo dice, esa una sola cosa que quiero hacer tiene dos partes. Olvido lo que queda atrás y me extiendo a lo que está por delante. Ahora, olvidar. ¿Qué significa olvidar? Olvidar es un término que Pablo está utilizando como bien de la carrera de atletismo. Cuando un corredor tenía la meta por delante, lo que tenía que hacer ese corredor era enfocar su mente, enfocar su vista a lo que está por delante. El corredor no tenía que voltear y ver dónde venían los corredores, porque esa probable vista a lo que estaba por detrás o a los lados le podía disminuir su velocidad a la hora de estar en la carrera. Entonces lo que Pablo está diciendo es, no traten de distraerse o no se distraigan con las cosas que puedan estar a los lados o atrás.
mantengan su vista por delante. Ahora, ¿qué cosas hay en nuestra vida que nos quieran hacernos olvidar de Jesús o de la meta, que en este caso es Jesús? Muchas veces la falta de perdón. Es difícil para nosotros el reconocer que muchas veces en nuestras vidas hay cosas que necesitamos cambiar. Por ejemplo, muchas veces en los matrimonios es difícil reconocer que hay problemas. Es difícil reconocer frente al esposo o frente a la esposa que tenemos un pecado oculto. Y aún en otras ocasiones es difícil darnos cuenta que tenemos pecados. Sin embargo, es difícil reconocer los errores en nuestras vidas. Es difícil también reconocer cuando nos es complicado convivir con determinada persona. Muchas veces no queremos convivir con una determinada persona porque nos cae mal, porque nos hizo daño, etcétera, etcétera. En otras ocasiones nuestras vidas no están tan bien en el sentido que en nuestro trabajo no hacemos lo que está correcto. Ahora, hay muchas cosas que nos quieren desenfocar del propósito. ¿Qué cosas para ti en específico, qué podrías tú determinar que te están deteniendo para que tú no llegues a la meta? ¿Qué cosas en tu vida hay? Eso es un ejercicio que podemos hacer tú y yo. Y Pablo es el ejercicio que está haciendo. Pablo está diciendo hay cosas en mi vida que no quieren que llegue a la meta, que me quieren estorbar. Sin embargo, no me enfoco en esas cosas. Hay una amnesia santa, por así decirlo, ¿no? Debemos nosotros de practicar una amnesia santa, olvidar todas aquellas cosas que no nos permiten llegar a la meta. Eso significa que si hay cosas, que si hay falta de perdón, que si hay falta de amor hacia mi esposa, esas cosas que nos están distrayendo de nuestro propósito, debiéramos de tratarlas, debiéramos de luchar con esas cosas. Ahora, una vez entonces que hemos logrado detectar qué cosas nos están impidiendo avanzar, ahora debemos de extendernos a lo que está por delante. Debiéramos de avanzar porque muchas veces pueden haber personas también muy bien intencionadas que dicen, yo sí tengo problemas, yo sí tengo cosas por cambiar, sí sé cuáles son esas cosas, pero no estoy avanzando. Y eso es un error. La otra parte es que no tan solamente debemos de detectar cuáles son esas cosas, sino que también debemos de tratar de seguir avanzando, tratando de ser más como Jesús. Debemos de reconocer que no lo hemos alcanzado, como también Pablo lo ha dicho en su carta. No seamos como el hombre rico que cuando se acercó a Jesús, le dice el hombre rico a Jesús, Señor, he hecho todo, he dado mi dinero, he hecho los 10 mandamientos, no he robado, no he dicho falto testimonio contra mi prójimo. Bueno, estoy parafraseando solamente lo que sucedió, pero Jesús le dijo, una cosa te hace falta. Interesantemente, Pablo dice, una cosa quiero hacer yo, y Jesús le dice al rico, una cosa te hace falta. Esa cosa que le hace falta es vender todo lo que tiene y dárselo a los pobres. Cuando Jesús le dice esto al rico, simplemente Jesús le está diciendo, ¿sabes qué? Te hace falta todavía, te hacen falta todavía cosas por dejar para que tú entres al reino de los cielos. En la concepción el rico era un hombre perfecto, era un hombre que ya no le hacía falta nada, que había cumplido con todo. Sin embargo, Jesús le dice, estás equivocado. Una de las cosas por las cuales se mide la madurez cristiana
es que la madurez cristiana reconoce que no es perfecto, que hay cosas todavía por cambiar. Esa es una de las principales características de la madurez cristiana, que nos reconocemos como faltos y que no lo hemos alcanzado. Pero entonces debemos de mantenernos enfocados en la meta, tratando de no desviarnos, tratando de solucionar todas aquellas cosas que no nos permiten avanzar, y también debemos de proseguir avanzando, seguir creciendo. Una vez que hemos detectado cuáles son las cosas que nos dejan avanzar, ahora debemos de tratar de hacer todo lo posible por solucionarlas. Tratar de todo lo posible por parecernos a Cristo Jesús. Tratar de imitarlo, tratar de imitar a Pablo como también Pablo imita a Cristo. Pero ahora, quiero decir algo muy importante a estas alturas. Que Pablo dice que se olvida de lo que queda atrás y se extiende a lo que está delante, pero no es con el simple propósito de ser una mejor persona. Ese no es el simple propósito, sino que hay un propósito más elevado, y es que hay una meta, hay un premio. Y el premio que él dice es, en el versículo 14, la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El llamamiento. El llamamiento. El llamamiento es un término que Pablo está utilizando, que abarca desde el momento de la conversión hasta el momento en que estaremos con Cristo en el tribunal, cara descubierta, con nuestro corazón descubierto. Pablo entonces nos está diciendo que el hecho de que nos debemos de olvidar de las cosas que quedan atrás y extendernos a lo que está por delante tiene un propósito. Y no es tan solamente el hecho de ser mejores personas, sino el hecho de saber que algún día tú y yo vamos a dar cuentas en el tribunal de Cristo acerca de todas las cosas que hagamos. Ahora, eso es muy raro para nuestra cultura occidental. El hecho de decir que yo quiero portarme bien solamente porque sé que me voy a encontrar con Cristo, y eso puede parecer raro e inclusive extraño, e inclusive como falto de un verdadero amor. Pero lo que Pablo nos está diciendo es que no perdamos de vista la realidad espiritual del futuro, que no perdamos de vista que algún día vamos a estar desnudos ante la presencia de Jehová, ante la presencia de Dios. Y parte de nuestra motivación debiera ser es que algún día voy a estar contigo y tú vas a pasar lista. Y aunque a la mente de muchas personas este puede ser un mal propósito para presentarnos bien delante de Dios, sin embargo, Pablo dice que no es necesariamente mal pensar en que algún día nos tenemos que presentar, y por eso debemos de con todas nuestras fuerzas esforzarnos por extendernos a lo que está por delante, extendernos a la meta, extendernos al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que, en resumen, lo que podemos decir es esto. Lo que podemos decir es que en nuestra vida hay muchos distractores para que alcancemos el propósito de Dios. Y esos distractores los tenemos que tratar de localizar, los tenemos que tratar de encontrar dónde están en nuestras vidas. Al iniciar este año, el propósito que debemos de tener es una cosa por las cuales todos los demás propósitos deben de someterse. La cosa es que a la hora de hacer ejercicio, a la hora de tratar de bajar de peso, a la hora de tratar de conseguir un nuevo trabajo, a la hora de tratar de, sea cual sea el propósito que tengas, todo debe de ser medido y fundamentado en una sola cosa,
en parecernos a Jesucristo, porque habrá un día en que todo estará desnudo frente a Él. Eso debe de motivar todas las acciones, todos los propósitos que nos pongamos en Año Nuevo. Una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, sabiendo que aunque en esta vida no podremos llegar a la perfección espiritual, pero esta vida la debemos de vivir como si pudiéramos llegar a la perfección espiritual. Esforcémonos. Así que el propósito de Año Nuevo, el propósito de Año Nuevo que debe de fundamentar toda nuestra vida cristiana debiera ser entonces el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, ser semejante a Él, el pleno conocimiento. Espero que esta haya sido de mucha bendición para ti, que puedas meditarlo y que puedas perseguirlo con todas tus fuerzas en este año 2021. Mis deseos más profundos para cada uno de ustedes es que puedan alcanzar ese propósito. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Bendiciones.